Hola, buen día. Sean bienvenidos como siempre y antes que nada, mil gracias por su grata y siempre fortificante compañía hoy en esta emisión número 122 del 3 de agosto de este año 2017. Y han estado al tanto ustedes, han estado escuchando en todos los medios de comunicación, sin excepción, el escándalo que se armó por la gasera, la planta distribuidora de gas doméstico que se pretendía instalar en la colonia Santa Isabel, cuarta etapa, y que, bueno, pues resulta que como el cuento del monje loco, nadie sabe, nadie supo por dónde venía la cuestión de esa planta gasera que estaba en pleno proceso de construcción. Incluso ya había llegado ahí una enorme salchicha para el almacenamiento del combustible, y de pronto la voz de los vecinos que se levantó, se descubrió por ese hecho que esta gasera ya había sido clausurada por el ayuntamiento de Coatzacoalcos a través sobre todo de Protección Civil y de bomberos, y también de obras públicas, porque no cubría con los requisitos legales para su instalación. Es decir, por ese lado no se puede decir que hubo negligencia, que sí, que hubo una tardía reacción, es cierto, porque después del niño ahogado quisieron tapar el pozo cuando ya estaba en pleno proceso de construcción, fue que la clausuraron, y esto por la presión de los vecinos. Y uno se pregunta qué pasa, qué sucede ahí cuando por otro lado también ya funciona una gasolinera, una estación de servicio, que pues también dicen que son de alto riesgo para la población, pero pues ahí no hubo nada, chitón perrito, nadie protestó, y si protestaron los vecinos, pues nadie los escuchó, y ahí está funcionando como si nada. Por eso llama la atención con el escándalo mediático que se ha armado con la instalación de esa gasera, que hasta el momento a ciencia cierta no se sabe quién es el propietario o concesionario. Y fíjense ustedes que llama la atención esto de que dicen que es una bomba de tiempo, cuando por otro lado, y aquí tampoco, las autoridades correspondientes han reparado en este hecho, que anda por ahí una compañía gasera o un vendedor que se hace llamar El Gallito, así, El Gallito, y vende gas doméstico en las casas, de casa en casa, aunque ustedes no lo crean. Anda vendiendo 50, 100 pesos, 200, según las capacidad económica del cliente. Pero ¿qué acaso no eso es también de alto riesgo? Que ande precisamente por las casas vendiendo el gas doméstico, cuando que podría ahí sí provocar por un accidente pues alguna conflagración que tendríamos que lamentar. Es decir, se combate a medias la inseguridad que podrían propiciar estas instalaciones, que por lo demás no debemos olvidar que gasolineras y gaseras, así como las industrias de Pemex y demás instaladas en el área, cuentan con dispositivos de seguridad precisamente para evitar esas conflagraciones, esas contingencias. Pero ahí está el detalle en cuanto a la gasera ya famosa, aún sin terminarse de construir y mucho menos empezar a operar, de la cuarta etapa de la colonia Santa Isabel. ¿Y qué pasó con el gallito ese que les decíamos? Que nadie chista, nadie dice nada, y eso sí, definitivamente que es un serio y grave peligro. Pero pues así nos las gastamos en este querido México nuestro, cuando
las cosas se politizan, y no hay duda que detrás de esta campañita mediática contra esa empresa gasera, que nació muerta, todo indica, pero en la política esta, política nuestra, política a la mexicana, todo es posible. Y aguántenme el corte, porque tendríamos pronto, muy pronto, noticias sobre el particular. Y el diputado local, que lo fue por el partido AVE, el desaparecido AVE, por el distrito de Acayucan, y exalcalde de Olutael, Fernando Curi Curi, que es el coordinador de la fracción Esquirola allá en el Congreso del Estado, está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado, y ya fueron a tomarle declaración ahí a sus oficinas de la 64 legislatura, porque con eso que tiene fuero el señor es intocable, y no quiso ir a las oficinas de la Fiscalía o del Ministerio Público del Fuero Común allá en Jalapa para rendir la declaración a la que fue requerido. ¿Y de qué se le investiga? Pues por presunta falsificación de documentos oficiales, porque resulta que Fernandito Curi Curi, que en sus años mozos fue un chico problema, que no le interesaba el estudio, había capital, había recursos en la familia ahí en Oluta, la tierra de la longaniza, que dicen que ciertamente es muy sabrosa además, y el muchacho pues no le interesaba la escuela, nunca le interesó, hasta que finalmente pues ganó la presidencia municipal, y después ya aspiró a más, como la diputación local, pero pues no tenía, era simplemente Fernandito, el joven, aquel problema que no se le daba la cuestión de estudiar, y entonces pues lógicamente alguien le endulzó el oído y le dijo que en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, ya en tiempo del señor Blancas Portilla, el sucesor en mala hora del insigne maestro y abogado Héctor Guillermo Memo Zúñiga Martínez, se vendían los títulos de lo que él quisiera, y pues pidió nada más dos títulos, uno de bachillerato, es decir, el certificado de bachillerato, y el título de licenciado en gestión y administración municipal. Pero ahora que se recurre a la búsqueda del registro de ese último título, el otro, el bachillerato, tampoco se encontraron antecedentes, pero no aparece por ningún lado el registro oficial, y lógicamente que eso constituye un delito. Es decir, el diputado Fernando Curi Curi es un abogado patito, y consecuentemente pues el hecho de poseer y ejercer una profesión para la cual no está autorizado oficialmente, pues por eso lo están investigando, y sobre todo por la presunta falsificación de documentos oficiales. Es decir, Fernandito Curi Curi, el diputado local por Acayucan, es un delincuente o presunto delincuente, sí, pero con charola de diputado local. Así es la nociva partidocracia a la mexicana, con gente como esta, que imagínense qué clase de legislador tenemos por ahí, porque él es por el distrito de Acayucan, pero sirve o debiera servir a todos los veracruzanos en general, pero pues con esas cartas de recomendación que tiene, cuidado, porque es capaz de falsificar cuanto le pongan enfrente, porque también dice que en ese sentido, para llegar a los arreglos bajo la mesa allá en el Congreso Estatal, se le guisa aparte al tal diputado local que fue por el AVE, el extinto AVE de Alfredo III Jiménez, Fernando Curi Curi. Si lo ven, no corran, pero búsquenle la vuelta, porque
es un tipo con malas mañas, según ha trascendido allá mismo en el Congreso del Estado, y más ahora con este escándalo que pues él mismo lo propició al querer ser, profesionalmente hablando, lo que en la práctica nunca podrá ser jamás. Y una buena noticia dentro de todas estas negativas la dio el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, el economista Alejandro Sáric, cuando dijo en una entrevista en la radio y la televisión de los veracruzanos, RTV, que habló de la zona económica especial de Coatzacoalcos y de la región, y confirmó lo que ya se sabe, ya lo hemos comentado, que no incluirá solamente a los 3 municipios, Coatzacoalcos, Nachital e Ixhuatlán del Sureste, sino a toda la región sur impactará. Pero lo importante es que dijo que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares está haciendo gestiones ante el Ejecutivo Federal, es decir, ante el presidente Enrique Peña Nieto, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de José Antonio Mit Puribreña y ante la Secretaría de Gobernación de Miguel Ángel Osorio Chong, y ante todas las instancias del gobierno federal involucradas en las zonas económicas especiales, para que Veracruz, toda la entidad, sea una zona económica especial, es decir, darle el impulso en este momento que requiere para poder reactivar su deprimida economía. Ya sabemos las causas, ya sabemos de dónde viene ese mal, ese cáncer, y sería extraordinario que la Federación, el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de México, diera su firma, su visto bueno y palomeara esta propuesta del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para sacar a Veracruz al ritmo de ya de esta situación tan crítica que está padeciendo por falta de circulante, por falta de recursos, para poder ir tapando poco a poco todos esos baches que nos dejó la terrible docena trágica. Y decíamos, hay que hacer votos porque se autorice esta petición de Yunes Linares para que Veracruz todo, y no solamente la zona sur, se conviertan en zona económica especial debido a tantas riquezas naturales que tiene. Y no sería solamente aquí la cuestión estrictamente industrial, que ya se ha visto que no, porque es un abanico muy grande de oportunidades, un potencial extraordinario que tiene Veracruz en sus 3 regiones, la norte, la centro, la sur, para impulsarla, pero que desgraciadamente no hay con qué hacerlo. Y crear ese proyecto que decíamos estimula la inversión en general, no solamente nacional sino extranjera, porque así lo establece la reforma constitucional, aunque los rabanitos de siempre se espanten y puedan decir que vamos a hipotecar a nuestra entidad o que vamos a perder la soberanía estatal. Eso es falso de toda falsedad, y por el contrario, vendrían a aterrizar aquí las inversiones que se necesitan para poder explotar todo ese potencial de oportunidades, de posibilidades que ofrece nuestro querido estado de Veracruz, y ojalá así sea. Y la cuestión del aborto, que ya decíamos cómo vino dándose la petición formal de Morena allá en el Congreso Estatal por conducto de Tania Carola Viveros, la diputada local, para despenalizar el aborto, y de cómo en un momento dado se le dio el sí a Morena pensando en que se iba a sumar
al PRI y a demás partidos para votar a favor del refinanciamiento de la deuda pública estatal, y finalmente no lo hizo, y después cómo también pues le sacaron el hombro con la cuestión de despenalizar el aborto, y ahora ya trascendió que se va hasta el periodo de sesiones que iniciará allá por noviembre, mientras ya hay quienes en el mismo Congreso del Estado que están proponiendo, según nos comenta el compañero Jorge Velasco, que este caso tan delicado, con tantas filosas aristas como tiene, porque ya sabemos cómo la iglesia, las iglesias encabezadas por la católica, pues están metiendo las manos para evitar que se vote en favor de la despenalización del aborto, y ya hay quienes precisamente para evitar estos dimes y diretes entre la iglesia, las iglesias, entre partidos de izquierda como Morena y entre organizaciones no gubernamentales, feministas sobre todo, que defienden que sea la mujer la que decida por sí y sobre su cuerpo, y no que sean los diputados, en este caso, ahí negociando situaciones como siempre se negocian en el Congreso: yo te doy mi voto para esto, pero tú me lo das para el otro. Y entonces proponen que mejor el tema de la despenalización del aborto se lleve a una consulta pública, que creemos que sería lo mejor. Pero ¿quién confiaría en esa consulta pública? No nos vaya a resultar como las encuestas que hace López Obrador, que siempre salen a favor de lo que él quiere, de lo que él dice. Entonces es un tema muy trillado, muy manoseado, y sobre todo que Veracruz se estaría quedando a la saga en ese sentido. Pero pues la nociva partidocracia es la que tiene la voz cantante, la lleva, y se hace lo que la nociva partidocracia dice, desgraciadamente. Y el asunto de Xóchitl III y Karime Macías pues sigue dando de qué hablar. ¿Por qué Xóchitl sí está en la cárcel y por qué Karime no? Bueno, pues ayer que estuvo por aquí el fiscal Jorge Winkler Ortiz para presentar a los presuntos, las fotos de los presuntos secuestradores del nieto del líder indiscutible de la sección 10 de Petroleros de Minatitlán, Jorge Guade González, el joven Jorge Irán Guade Zúñiga, dijo a pregunta de reporteros, dijo Winkler, que en el caso de Karime el gobierno del Estado no ha podido fincarle cargos por delincuencia debido a que no era funcionaria pública, y que el gobierno federal sí, la PGR en este caso, sí la está investigando por delincuencia organizada y por lavado de dinero en su modalidad de operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita. Y que, bueno, pues ahí están. Entonces esto nos deja a nosotros como periodistas una lectura, que miren qué buena recomendación, qué buen recurso legal, entre comillas, le está dando Karime, Xóchitl y Winkler a nuestros ilustres políticos. Xóchitl sí está porque fue funcionaria, cobró y firmó como directora de espacios educativos de la Secretaría de Educación de Veracruz. Karime, como presidenta del DIF estatal, era un cargo honorífico. Entonces a ella le dieron la pauta para que en lo sucesivo veamos cómo nuestros gobernantes, nuestros políticos elevados a gobernantes, nombren a colaboradores, pero con cargos honoríficos, porque ahí sí no podrán robar lo que quieran, pero no podrán hacerles nada, porque no caen en el rango del funcionario público, que está sujeto a la 3 de 3, es decir, las declaraciones sobre patrimonial, la fiscal
y la de conflicto de intereses. Entonces, háganme favor, cuando en contra de Karime no solamente hay evidencias, sino testimonios de la gente, de los prestanombres que tuvo Javier Duarte, como Moisés Mansur, Juan José Janeiros y como Alfonso Ortega, que la señalaron y la señalan ante la PGR en declaraciones que han hecho, y esto está en la documentación, en los videos que va a llevar el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares el próximo domingo, que va a declarar ante la PGR. Ahí aparece Karime Macías Tubilla, la que, como se sabe, ya dicho, encabezaba incluso las reuniones del gabinete estatal, donde giraba instrucciones y órdenes para la forma en que se iban a manejar, a hacer los traslados de recursos estatales o federales de una secretaría a otra y hacia dónde se iban a canalizar, sobre todo a través de esas empresas fantasma con las cuales pues sabemos cuántos bienes adquirieron, cuánta buena vida se dieron, como la que todavía le alcanza para estar en Londres. Y ¿cómo la ven? Con esta nueva luz que para la corrupción en la total impunidad está lanzando el caso Karime a nuestros políticos y gobernantes. Designar a colaboradores con calidad de honoríficos para que, como no son funcionarios públicos, bueno, pues pueden robar a manos llenas. Incongruente, ¿no? Es incongruente porque pues podrá ser o no ser funcionario público honorífico o no, pero quien comete un delito, sea quien sea y como sea, tiene que responder ante la justicia, y en este caso son los recovecos de esa justicia a la mexicana, donde pues parece mentira, pero si usted se roba un par de tenis, los refunden en prisión, y a quienes se robaron millones y millones de pesos de Veracruz, no, porque el caso Karime particularmente cae en ese rango de que fue una funcionaria honorífica que no cobraba, no firmaba, pero incluso el mismo gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y el propio fiscal Jorge Winkel Ortiz habrían ya también en su momento dicho que solamente en el primer año de Karime Macías Tubilla al frente de la presidencia del DIF estatal habría distraído 41 millones de pesos. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Falso o verdadero? Pero es el caso que así están la situación en cuanto a la presunta responsabilidad de la cuasi ex esposa de el don Juan Javier Duarte de Ochoa, que nos resultó más chimenguenchón que cualquier don Juan pueblerino, cuando lógicamente los mismos cómplices de la docena trágica de la mafia, de ese segundo tramo sexenal de la docena trágica, lo encuerdaron, haciéndolo creer al bonachón gobernador que tenía un pegue que vaya con las mujeres, que ninguna se le resistía, pues como con los cañonazos que les aventaban, imagínense, y lo convirtieron en todo un playboy. Háganme favor, ya nada más eso nos faltaba, que de este hombre, cómo lo manipularon todos sin excepción, pero en el pecado habría llevado la penitencia, porque para empezar ya está como huésped distinguido de allá del reclusorio norte en la Ciudad de México. Y el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares levantó una polvareda de Padre y Señor nuestro ayer con el discurso que pronunció para darle la bienvenida al nuevo comisario de la Policía Federal en el estado de Veracruz, Israel Galván, que viene procedente de Michoacán, y decimos mañana en nuestra columna que ya está
en cebejara.com que lo deben haber escogido hasta con lupa, ahí sí, para, es decir, viendo el tamaño del conflicto armado, así entendemos el que está sucediendo en Michoacán, que no logran controlar a los grupos delincuenciales, y que Veracruz no se queda atrás, y que por eso precisamente lo habrían traído a Veracruz con todo ese bagaje de experiencia adquirido allá en esa entidad hermana, y que en esa bienvenida que le dio Yunes Linares al nuevo comisario en presencia del jefe nacional de la Policía Federal, Manelis Castilla, y donde Yunes Linares recordó sentidamente al extinto comisario de la Policía Federal en Veracruz, Juan Camilo Castagné Velasco, que sabemos cómo perdió la vida trágicamente en un restaurante ahí de Ciudad Cardel, donde habría ido ese 24 de junio, el mero día de San Juan, a celebrar su cumpleaños comiendo mariscos, y esa celebración terminó en tragedia. Y ahí Yunes Linares reclamó a los medios de comunicación que solamente se apliquen en criticar mordaz, grosera y altaneramente la situación que prevalece en Veracruz, y que no se encuentre solución. Dice, pero nadie o pocos se atreven a valorar lo que estamos haciendo, dice, incluso exponiendo nuestras propias vidas para lograr que la paz retorne a Veracruz. Y esto armó una gran polémica, porque incluso inmediatamente hubo quienes, aquí lo hizo el ex subprocurador Jorge Yunis Manzanares en su columna de ayer, publicó estadísticas para comparar mes por mes los últimos 6 meses de Duarte y los primeros de Miguel Ángel Yunes Linares, como en tiempos de Duarte, es decir, cuando estábamos peor, estábamos menos mal que ahora con Miguel Ángel Yunes Linares. Cifras, datos precisos que pues los han manejado ya otros compañeros columnistas y medios en general, y eso es lo que dice Yunes Linares que no se vale. Creemos que esa es la libertad de expresión que él se comprometió a respetar, e independientemente, claro, también hay que tomar en cuenta que pues hay pleito entre las corrientes, entre los partidos políticos. Aquellos a los que le ganó la gubernatura pues no se lo perdonan y se cuelgan hasta del aire, vaya, para atacarlo. Y por otro lado también tiene problemas con algunos medios de comunicación, porque ahora se quejan de que está trabajando nada más con un selecto grupo de periodistas y que no le han alcanzado para quitarle todos estos ataques que está padeciendo. Pues nunca le va a alcanzar, jamás le va a alcanzar, porque siempre habrá diferencias de opinión. Es un derecho que tenemos a disentir en cuanto a lo que dicen o hacen los demás, y esto, para eso no se necesita ser periodista, porque es un derecho, la libertad de expresión, que nos atañe, que nos beneficia por mandato estricto constitucional a todos los mexicanos en general. Entonces, pues el gobernador es de entenderse, mientras otras voces sí están de su lado y le dan, proponen, vaya, que en vista de que elegimos a un gobernador y no a un mago, en cuestión de un santiamén iba a resolver esta grave situación de inseguridad, que en consecuencia debe reiterársele el beneficio de la duda, pero mientras tanto la mata sigue dando, y esperemos que con la llegada de este nuevo comisario de la Policía Federal, Israel Galván, que viene, decíamos, de Michoacán, pues las cosas cambien
y que con las estrategias que junto con el Ejército, la Marina y Seguridad Pública del Estado se logre por fin encontrar la forma de la estrategia, que si no termine de raíz con la inseguridad, porque esto es imposible, jamás nadie podrá lograrlo, si por lo menos se logre abatir los altos índices de inseguridad que se están padeciendo todavía en nuestro querido Veracruz. No podemos apostarle más que a eso, decíamos, a que a nuestros gobernantes, como lo han dicho siempre mucha gente, que a nuestros gobernantes les vaya bien para que a nosotros, los gobernados, nos vaya mejor. Ojalá y así se entienda, y ojalá que los tiempos cambien para bien y no para mal de Veracruz, porque les decíamos cómo se está trabajando por otro lado el gobernador Miguel Ángel Linares para atraer inversiones a través de esa zona económica especial, que no sería solamente para el sur, sino para todo Veracruz. Por hoy es todo. Les agradecemos como siempre su valiosa compañía, y para esta emisión número 122 de Política a la Mexicana, Dios mediante, mañana viernes por aquí estaremos con ustedes. Y si hay otra cosa, como siempre los hemos dicho, si hay algo extraordinario en este ínter, pues por aquí estaremos de regreso. Soy Sebejara, su servidor Carlos Velasco Jara.